Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar con la doctora Cárdenas de la reproducción asistida, un tema bastante interesante, bastante bonito y sobre todo debido a que hay muchos casos de reproducción asistida en Canarias, doctora. Y efectivamente yo creo que es un método innovador porque hasta hace no mucho pues digamos que los resultados no eran demasiado buenos y actualmente pues se ha visto que efectivamente que a través de un método u otro, como vamos a nombrar, pues efectivamente el 70% de las personas que lo intentan prácticamente pues consigue el objetivo de ser madres, padres. Empezamos entonces con la definición de fecundación, de reproducción asistida. Hay que tener en cuenta que reproducción asistida es aquella que no ocurre de una manera natural, está asistida por tanto la reproducción asistida no hace milagros, simplemente ayuda a la naturaleza a seguir su curso cuando no puede hacerlo por sí misma, ¿no? El ser humano es el feliz encuentro de un espermatozoide y un óvulo. Simplemente si lo reducimos a esto parece que es muy sencillo, ¿no? Pero en realidad a veces pues se ve obstaculizado por una serie de circunstancias como vemos a continuación. En la reproducción natural, tras la eyaculación, millones de espermatozoides llegan a la vagina y empiezan una verdadera carrera de obstáculos para llegar al óvulo. A mí me gusta mucho ver los vídeos de estos, como los espermatozoides van ahí como en carrera, efectivamente, para conseguir entrar en el óvulo. Los espermatozoides viajan desde la vagina hasta las trompas de falopio, donde se encuentran con el óvulo. Esto quiere decir que efectivamente que la unión óvulo-espermatozoide no puede ocurrir en la vagina, sino en el tercio proximal de la trompa de falopio. De los millones de espermatozoides, solo uno podrá fecundar al óvulo, rompiendo su membrana. Una vez conseguido, digamos que el más fuerte, por eso muchas veces en las clases de los niños, ¿no? Cuando le están enseñando, sí, les dice el más fuerte es el que consigue, de ahí que muchas veces los niños quieran ser el más fuerte, ¿no? Una vez conseguido el espermatozoide, pierde la cola y se fusiona con el núcleo del óvulo. Es entonces cuando se produce una reacción que endurece la membrana del óvulo para evitar que ninguno de los espermatozoides pueda entrar. O sea que el espermatozoide penetra dentro del óvulo, se endurece la membrana del óvulo y ya no deja paso a más, porque entonces dos espermatozoides no pueden fecundar un óvulo, eso es muy importante. Siempre será uno. Por tanto, no hace falta tanto, como muchas veces dicen, no, es que tiene no sé cuántos móviles, no sé cuántos inmóviles, y digo, mira, con unos cuantos que tengan que sean móviles y que sean realmente fuertes, pues ya tiene, porque uno de ellos es el que va a luchar y uno solo es el que va a fecundar. A veces, cada vez más frecuente debido al retraso de la maternidad, este encuentro no resulta tan fácil. Siempre se ha dicho que la mujer pues nace con un número determinado de óvulos y esos óvulos pues se van envejeciendo a medida que pasa el tiempo. Por tanto, cuando retrasamos demasiado la maternidad, a veces pues esos óvulos no están en condiciones de ser fecundados por un espermatozoide. Y es entonces cuando ocurre pues siguiente fase, ¿no? La reproducción asistida consiste en ayudar a la naturaleza a seguir su curso cuando ésta no puede. ¿Se trata de un milagro? No. Solo de una serie de técnicas que consiguen en muchos casos lo que parecía imposible, un embarazo. Date cuenta que muchas veces el objetivo de la mujer, sobre todo cuando vivimos en una sociedad donde parece que el hecho de que no te quedes embarazada parece como una... Es rarita, ¿no? Sí, parece que, bueno, siempre te pregunta, o no puedes tener, o no puedes... Pero nunca te pregunta, ¿y realmente quieres tener? Porque yo lo que sí que le pregunto a mis pacientes cuando no tienen hijos o cuando tal, le pregunto número de hijos, ¿por qué no tiene hijos? Y quería tener o no quería tener, no ha podido tener, lo ha intentado, pero siempre nunca juzgando, digamos de alguna manera, que lo que le ha pasado es que, bueno, que no ha podido tener o que, bueno, que circunstancias de la vida le han llevado a eso, ¿no? Yo creo que se estigmatiza demasiado el papel de la mujer para que tenga hijos. Si no tiene hijos parece ser que no se realiza como persona. Yo creo que tan persona es el que tiene como el que no tiene, y además yo creo que en una sociedad como la actual, además donde la crisis está por delante, además del objetivo de poder tener hijos,
muchas mujeres han decidido posponer la maternidad o simplemente no tener. Hay personas que dicen, bueno, yo pues sencillamente no tengo, o si tengo, tengo uno y nada más. O sea que en la situación actual pues no está, digamos, en condiciones de lo que antes decíamos tener 6, 7 y demás, porque no es así. Es verdad que el organismo de la mujer es un organismo fuerte y preparado para tener varios embarazos. Quiero decir que aquella persona, hay mujeres que efectivamente, a mí me cuentan en el municipio donde trabajo que, bueno, dice, bueno, nosotros somos 15 hermanos, somos 17, yo digo, pero tu madre realmente cómo lo llevó, dice, estupendamente, tenía los hijos y seguía trabajando. O sea que realmente la mujer es un ser fuerte, por eso en muchas ocasiones pues realmente se nos ataca por eso, por ser fuerte, se nos dice, ¿no? Técnicas de reproducción asistida, tenemos la inseminación artificial, que simplemente imita la reproducción natural dentro del útero, facilitando a los espermatozoides la llegada al lugar adecuado en el momento de la ovulación. O sea que la inseminación artificial simplemente coge los espermatozoides y por un método, digamos, artificial, introducirlos en la vagina y que lleguen a la trompa de falopio. Se recurre a la inseminación artificial cuando los espermatozoides tienen dificultades para llegar hasta el útero, ya sea por un obstáculo o por falta de cantidad o calidad de esperma. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el esperma no tiene la cantidad adecuada de espermatozoides o, digamos, tienen cantidad pero no tienen calidad o no tienen movilidad. Los espermatozoides han de ser móviles, por tanto, por eso siempre antes de llegar a estas técnicas, pues se hace el estudio de la mujer y del hombre, se hace un espermiograma para ver cómo son sus espermatozoides. Antes recuerdo yo que solo se estudiaba en muchas ocasiones a la mujer y el hombre ni se tocaba, porque se suponía que si se tocaba al hombre y ahí salía que digamos que no podía tener hijos, pues ya era pues como una vergüenza, ¿no? Digamos, de alguna manera. Porque ya se suponía, doctora, entonces que el hombre era fértil, que no iba a tener problemas de... Efectivamente, siempre, como digo yo, la historia pues es así, ¿no? Y a la mujer pues nos ha colocado un papel y al hombre el otro, a la mujer el de tener hijos y si no los tenemos es una situación nuestra, y al hombre el hecho de que sí, que puede tener hijos y puede tener hijos pues con muchas mujeres, con quien quiera, hasta la edad que quiera, que eso, si se tiene en cuenta que a la mujer se le mira también el número de años que le quedan en relación a la esperanza de vida, desde el parto hasta que tiene esa esperanza o esa edad de que ya no va a estar activa. En cambio al hombre no, al hombre siempre se le ha dicho, no, si el hombre puede ser padre hasta los 80 años, pero vamos a ver, por mucho que sea padre a los 80 años, tiene el mismo hándicap, quiere decir, el niño que nace no va a tener un padre, digamos, con una edad adecuada para que juegue con él, para que lo lleve al colegio, para que vaya, porque es que un niño hasta que realmente es independiente pasa mucho tiempo. Quiero decir que los niños hasta que prácticamente no llegan a los 16 no son autónomos como tal y tú los tienes que acompañar, les tienes que asesorar y los tienes que educar, digamos, de alguna manera. Cuando la inseminación artificial se hace con el semen de la pareja, se llama inseminación artificial conyugal. Aquí sí que a mí me llamaba mucho la atención cómo es posible que tú, manteniendo relaciones sexuales normales, porque se supone que con el semen de la pareja, es que los dos están bien. Quiero decir que de alguna manera, tanto hombre como mujer tienen las condiciones adecuadas, pero hay algo que les impide que la mujer se quede embarazada, en este caso, ¿no? También se hablaba de una especie de incompatibilidad a la hora de llegar a unirse óvulo espermatozoide, o de una especie también de estrés, digamos, la ansiedad que genera en la mujer el hecho de no poder tener hijos, hace que ese óvulo, ese espermatozoide, pues no se encuentre. Pues a este tipo de inseminación se llama inseminación artificial conyugal o IAC. Cuando no podemos recuperar suficientes espermatozoides de la pareja o sencillamente no hay pareja masculina, buscamos un donante anónimo. Es muy importante esto también porque existen los bancos de donantes anónimos, que son, digamos, algunos pues
ya eso como lo quieran llamar, ¿no? Algunos son como de carácter como una ONG, ¿no? Sí. Aquel que quiere donar sus espermatozoides, y otros pues son de otra manera, ¿no? De otra manera porque son clínicas privadas, ¿no? Y esto es lo que se llama inseminación artificial de donante, ¿no? O AIC. Esta técnica es relativamente sencilla y ofrece muy buenos resultados, pero a veces las cosas no resultan tan fáciles y hay que recurrir a la fecundación in vitro. O sea, a pesar de que todo esto, la inseminación artificial, yo creo que en una pareja que no pueda tener hijos y que se sepa más o menos las causas o que se haga el estudio, siempre se comienza pues haciendo un estudio de espermatozoides, un estudio de los óvulos de la mujer, de la edad de la mujer, y realmente intentando primero la inseminación artificial porque es menos, digamos que es menos cruenta, ¿no? No le hace daño a la mujer, porque en la fecundación in vitro sí que hay que poner una serie de tratamientos que a veces, digamos que en la mujer genera demasiado nerviosismo, ansiedad, y bueno, hay mujeres que me han dicho que han llegado hasta tener ideas de autolíticas, ¿no? Por la ansiedad tan fuerte que le produce, ¿no? Yo pienso que más que la medicación es el hecho de que están en una situación donde sí o no, y eso que como que se juegan mucho, ¿no? El hecho de ser madre, y entonces pues realmente pues les genera mucha ansiedad. La fecundación in vitro, efectivamente, la definición permite fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero en el laboratorio. Si los óvulos de la mujer están en buen estado, se extraen y con una finísima aguja, pero claro, para extraer los óvulos antes hay que estimular el ovario para que no haya uno solo, sino para que haya más, con lo cual cada vez que nosotros hacemos una fecundación in vitro, la mujer va perdiendo muchos óvulos, porque hay que tener en cuenta que la mujer nace con un número determinado de óvulos, como comentaba antes. Entonces cada vez que tú haces una fecundación in vitro, estimulas el ovario, muchos óvulos salen y ahí es cuando se va a hacer, digamos, la fecundación como tal. Se introduce un espermatozoide dentro de cada óvulo para fecundarlo. Una vez fecundado el óvulo se convierte en preembrión y se coloca en el útero para que siga su desarrollo. Si sospechamos que los espermatozoides pueden presentar alteraciones, se seleccionan en mate cerca y utilizamos los morfológicamente sanos. O sea que aquí habría que hacer selección de óvulos y selección de espermatozoides, puesto que muchos espermatozoides efectivamente no se encuentran en condiciones de estar preparados para este tipo de técnica. Sería una inyección intracitoplasmática de espermatozoides morfológicamente seleccionados. Al igual que la inseminación artificial, en la fecundación in vitro, el semen puede ser de la pareja o de un donante anónimo. Es posible que una mujer no produzca óvulos o que estos no estén en forma. Digamos, de una mujer que está, pues que se le puede adelantar la menopausia, que bueno, que no ovula por lo que sea, o por circunstancias, o que no están bien. En este caso, una donante anónima aporta el suyo también igual. Con esta técnica, 6 de cada 10 mujeres cumplen con su sueño de ser madre. Yo diría hasta incluso más, porque actualmente pues la inseminación artificial o la reproducción asistida de otra manera, pues está dando unos resultados. ¿Qué edad tiene que tener la mujer aproximadamente, el límite de edad? El límite de edad para que, digamos, te lo realices a través de la Seguridad Social son los 39 años. Lo que pasa es que cada vez, digamos que debido a recortes y demás, pues se están realizando menos tratamientos de este tipo. Actualmente, de todas formas, las personas que quieren, digamos, tener un hijo, pues acuden en muchas ocasiones pues a clínicas privadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es un valor muy importante. Hay que tener en cuenta también una cosa que nos dije antes, que cuando acudimos para que realmente nos hagan un estudio, pensando que realmente no podemos tener hijos, o sea, no es, bueno, pues estoy 2 o 3 meses, lo intento y luego ya me voy inmediatamente al ginecólogo para que me mande a la unidad de fertilización, ¿no? Después de un año de estar teniendo relaciones plenas y francas, pues entonces es cuando acude a su médico de cabecera, y el médico de cabecera pues lo desvía hacia el ginecólogo para que a su vez lo desvíe al hospital materno-infantil
para que se lleve a cabo el estudio. Al mismo tiempo, yo lo que suelo hacer es, al mismo tiempo, le voy mandando el estudio al hombre, que lo mando a través del urólogo. El urólogo, pero el hombre por regla general suele ir poco al urólogo, doctora, ¿no? Efectivamente, suele ir poco, pero además lo más importante del hombre es que le podemos hacer un espermiograma y eso lo podemos mandar nosotros, médicos de cabecera. Con lo cual ya si el espermiograma está bien, pues ya se lo acompañas y ya tienes una prueba más que digamos que agiliza de alguna manera esa situación donde va a entrar la mujer, porque luego a partir de ahí no siempre con el primer in vitro, con la primera inseminación se quedan embarazadas. Entonces, digamos que todo eso va desgastando un poco la situación psicológica tanto del hombre como de la mujer, hasta el punto de que muchas parejas han abandonado el tratamiento de fertilización in vitro, porque, vamos, que ven que no da resultados y que a lo mejor quizás haya otras opciones que pueden ser pues la adopción o simplemente pues no tener, que también suele entrar después dos, ¿no? Porque normalmente efectivamente cuando se utiliza fertilización in vitro se puede llegar hasta un máximo de 3 embriones, pero normalmente son 2 porque claro es muy fácil que uno se pierda, no se implante bien en el útero y por tanto mejor 2 que uno solo porque uno lo puede perder. Pero también es verdad que la pareja que decide esa opción pues también puede decirle 1, 2, 3, al máximo 3, pero ya 3 cada vez menos porque trae muchas complicaciones los embarazos de trillizo. De trillizo. Y otro tema, pues también a la mujer le miran si tiene algún tema de diabetes, corazón, hipertensión. Por supuesto. La mujer tiene que estar, pues, efectivamente sana, pero aún así yo he visto in vitro en personas que hipertensas, diabéticas y demás. Hay otro caso que no lo he nombrado, que ahora me estoy acordando, que son aquellas mujeres que en muy temprana edad se han hecho ligadura de trompa porque ya han tenido 2 hijos, vale. A los 20 y pico, yo he tenido pacientes que a los 20 y pico años, pues nada, por una relación de pareja bastante, en muchos casos, difícil, ya tienen 2 hijos y dicen, bueno, yo quiero ligadura de trompa. ¿Y acude al médico de atención primaria? Sí, y van al ginecólogo, le hacen estudios y demás, y si ven que realmente la situación de pareja que está llevando es muy difícil y no quiere tener más o se está separando, pues le hacen ligadura de trompa. Pero en el paso del tiempo, como digo yo, en el paso del tiempo, si tiene 29, 30, cuando llegan a los 35, pues conoce otra pareja y demás, y entonces hay que realizarle un in vitro. Un in vitro porque realmente no da los resultados y además en muchas ocasiones pues la trompa se corta, ¿no? Y no es posible. Por tanto, yo siempre pienso que para que tú llegaras a un método de esterilización así de ese tipo, tienes que pensártelo muy bien, tienes que ir a varias consultas, a una consulta con el psicólogo, por supuesto que es lo que se está haciendo. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los abortos. Hay muchas mujeres que dicen, sí, yo no lo puedo tener, yo quiero abortar, pero luego le van haciendo visitas, le van explicando, le van demás, y cuando llegan y realmente se practican ese aborto, ya sea químico o sea un aborto a través del legrado, pues realmente se arrepienten. Entonces, realmente se arrepienten porque todo esto deja huella más en la mujer incluso que en el hombre, porque el hombre al fin y al cabo pues se lo toma de otra manera, quiero decir, y más cuando los dos están de acuerdo, dice, bueno, pues si no es ahora, porque date cuenta que la situación... El hombre en ese sentido es más cerebral y la mujer es más sentimental. Entonces el hombre pues dice, bueno, si económicamente no podemos, si tenemos más hijos y demás, pues es lo que teníamos que haber hecho. Pero la mujer siempre, tú sabes que se le queda ese un poco resquemor de no poder haber tenido ese niño que ya venía en camino, que siempre te cuestionan, bueno, si venía en camino era porque quería venir, porque el destino, como digo yo, la vida te lo quería poner ahí, porque muchas veces no tenemos hijos porque el destino también, como digo yo, no te quiere poner un hijo en tu vida. Lo que pasa es que para eso están las reproducciones asistidas. Yo conozco muchísimas parejas que a pesar de inseminación artificial, que a pesar de fertilización in vitro, nunca han conseguido tener hijos y lo dejan ya porque no sus organismos, digamos que no están preparados. ¿Cuántos intentos son? 3.
Tres, normalmente se hacen tres intentos, porque además es que debilitan mucho el estado psicológico de la mujer. Entonces, como digamos, por eso hay que estimular el ovario, va perdiendo óvulo, hay que extraer el óvulo y todo eso le ocurre a la mujer. Aparte de que, bueno, muchas veces lo que hacen las mujeres es que cambian de trabajo, se someten, digamos, a un estrés más bajo, cambiando de trabajo, quedándose en casa y demás, y aún así muchas veces no ocurre ese embarazo tan deseado, que yo siempre le recomiendo que a la gente que, bueno, que si no consigue un embarazo, que hay muchísimos niños que están en edad de adopción, o de acogida temporal, y que, bueno, que hay otra manera también de uno sentirse realizado, aunque quizás para mí sea... Pensará la gente que es más fácil decirlo porque tengo hijos, pero yo en su día antes de tener, pues pensaba en la adopción, y no porque no pudiera tener, sino porque yo pienso que efectivamente son niños que ya están ahí, que necesitan de una ayuda. De hecho, si yo no tuviera, porque el tipo de trabajo que tengo y todo lo demás, evidentemente hubiera traído el tercero. No me refiero al tercero mío, sino un tercero con necesidad. Y tengo compañeros que efectivamente que han, digamos, acogido niños en sus hogares con problemas y con graves problemas, pero hay que entender también que según tu profesión, que según tu dedicación a la vida cotidiana, pues tú puedes hacerlo o no. Yo en estos momentos son pequeños y demás y no me lo permite el tiempo. El tema este de la reproducción asistida prácticamente es nuevo, ¿no? Porque hace 50 años una pareja pues no podía tener hijos y era como si fuera... Ya estaba como marcada, ¿no? Efectivamente. En los pueblos de nuestra isla de Gran Canaria. Sí, es un tema en una ciudad no, pero en un pueblo que hace 40 o 50 años esa pareja, ese matrimonio, no tuviera hijos, se veía bastante rarito el asunto. Yo creo que se veía marginado, se veía como que... Como bueno, ella. Sí, y después en conjunto de pareja lo que se decía es que cuando seas mayor no vas a tener quien te cuide. Y realmente actualmente como ha cambiado toda la filosofía del cuidado de las personas mayores, afortunadamente lo digo porque tú no tienes por qué sobrecargar tampoco, yo no pretendo que mis hijos me cuiden el día de mañana, que ellos hagan su vida y a su vez que ellos ya según lo que piensen, pues que hagan su vida también. Pero lo que tú no puedes atar a un hijo a que te cuide, porque parece que te mete además muchas connotaciones moralistas y a veces legales también, porque dice, ¿cómo vas a dejar a tu padre o a tu madre, digamos, sin atender? Y realmente yo pienso que tenemos que buscar recursos en las redes que actualmente tenemos, las redes de política social, para que las personas mayores pues tengan quien los cuiden realmente, y que una vez introducidos en esa red, en ese tipo de red social de cuidado, las personas mayores se sienten incluso mejor que con los hijos. Porque me consta personalmente que las personas mayores cuando se tropiezan con otras personas mayores ya tienen un punto en común, y aunque estén un poco, porque a esas edades ya avanzadas las personas se demencian un poquito, pero aún así parece que se entiende mejor con ellos que con los propios hijos, porque los hijos los ve y les recuerda a lo mejor la infancia, les exige, quieren, digamos, de alguna manera entrar un poco en su vida. A su vez a los hijos les genera mucha ansiedad. Yo he visto, por ejemplo, hijas que van, sobre todo hijas, porque sabes que el papel de cuidador normalmente se le asigna. Tú imagínate que hay una familia, como yo decía, de 7 personas, con 7 hijos, 4 mujeres y 3 hombres. ¿Quiénes van a ser los cuidadores del padre y la madre? Ella. Irremediablemente los hijos salen a trabajar, si las hijas salen a trabajar tienen que cuidar, pero nunca se le va a exigir el papel de cuidador a un hijo, o sea, no a exigirse a nivel legal, sino a nivel moral entre la familia. Incluso los padres dicen, no, tienes que venir tú porque tú me lo haces mejor, y todo esto tiene relación también con que esos hijos, a su vez en su casa, pues la mujer hace de cuidadora del marido, y todo ese círculo hace que son pocos los cuidadores que son varones, pero los hay también, eso hay que decir, que hay que romper una hacha por las personas que están ahí a pie de guerra, luchando por sus padres, por sus madres, ¿sabes? Que sí que los hay.
Lo que pasa es que, bueno, que la sociedad está como está, no ha avanzado, por mucho que digan que ha avanzado en ese aspecto, el papel de cuidador pues se le asigna a la mujer, el papel de que vaya pues al médico, a hablar de su padre o de su madre o del marido. O del marido, sí. Sigue siendo de la mujer, y la mujer tiene la sobrecarga de los hijos que tiene, de los padres que tiene que se envejecen, del marido que a lo mejor no... De los suegros. De los suegros también, por supuesto, porque les toca el turno, cuando tienen que ir a cuidar a los suegros, pues les toca el turno, y al final la mujer se ve metida en una tremenda depresión. ¿Qué ocurre cuando llegamos a este punto? Que la mujer pide ayuda, y esa ayuda le lleva a consumir fármacos, y en este caso muchas veces las mujeres... y a veces el marido no entiende por qué tiene depresión, por qué tiene ansiedad. No. Ni entiende, si estás en casa realmente, ¿no? Y efectivamente, o estás en casa, o el trabajo que tienes es ligero, siempre hay una excusa para decirle, no entiendo realmente lo que te pasa, pero si tampoco no es ninguna cosa del otro mundo. Y sí que efectivamente que yo tengo muchísimas mujeres que están consumiendo antidepresivos y ansiolíticos por una situación que si se liberaran... De sobrecarga. Exacto, si se liberaran de esas situaciones, tanto a nivel intrafamiliar como a nivel de lo que les rodea, de sus padres, de sus suegros, de sus hijos si son mayores, o de sus nietos, que también es verdad que en muchas ocasiones pues tienen los nietos y se los dejan pues todo el día. En estos casos ahora de crisis pues muchas veces para no pagar una guardería. Y claro, la persona va diciendo sí, hasta que ya no puede más, y cuando ya no puede más, toma medicamentos. Cuando empieza a tomar medicamentos, pues ya su estado cognitivo, digamos, empieza a deteriorarse, empieza a perder memoria, o sea, que son situaciones que quizás hay que hacer, como digo yo, mucha educación sanitaria, mucha, digamos, concienciar a la sociedad de que las cosas no son así. Lo dejamos aquí, doctora, entonces con la reproducción asistida, un tema para mí apasionante, ¿no? Porque efectivamente, como tú bien decías, antes no existía y la calidad de la reproducción asistida antes era peor. Cada vez está, digamos, afinándose más y dando mejores resultados, con lo cual realmente, pues hoy en día está bien. Muy bien, pues gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Espero que el tema que hoy hemos tratado con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de la reproducción asistida, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.